iniciamos un segmento interesante y por supuesto porque nos acompaña un gran escritor en grandes hábitos. Hablamos de Efraín Rovira, pues escritor del libro El Yo del Mañana. Si hay que hablar de felicidad futura, hay que hablar de este libro, El Yo del Mañana. Bienvenido, Efraín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana. ¿Qué tal, Efraín? Pues bienvenido. Alcanzamos a hablar un par de cosas sobre el libro, o alcanzamos a revisar. Primero, cuéntanos, o comencemos por el final, ¿cómo ha sido esa recepción estando en la Feria del Libro? ¿Cómo ha estado toda esa realización precisamente para llegar a este punto y estar aquí con nosotros en Grandes Hábitos? Ha sido muy buena, estoy muy contento porque mucha gente ha venido al stand, ha venido a hablar con nosotros acerca de por qué es importante pensar en el mañana. La mayoría de las personas siempre nos dicen, vive el hoy, pero la realidad es que la mayoría de las personas van a vivir 75, 80 años y eso significa que es mejor que hagamos un poquito de planeación, porque si no, cuando llegamos allá, no vamos a tener todo lo que necesitamos. ¿Cuándo es ese momento que decides escribir este libro? Es interesante, la escritura del libro es un proceso que ha durado 20 años y te la cuento rapidito. Yo hice mi carrera en Estados Unidos, en multinacionales de tecnología, y siempre manejaba negocios a nivel global. Tenía equipos en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, y lo que me di cuenta era que la única manera de echar el negocio a crecer y andar más era que el equipo estuviera bien contento y bien motivado. Entonces eso me llevó de ser un ingeniero mecánico industrial, electromecánico, a ser una persona que era más enfocada en la motivación, porque era la manera de crecer el negocio. Y a medida que eso fue pasando, desarrollé modelos no solamente de cómo trabajar mejor, sino de cómo vivir mejor. Y la gente comenzó a decirme, lo deberías poner en un libro, escribe un libro. Y así fue el proceso. Efraín, leía la contraportada y hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera, dos palabras, disciplina mental. Y segundo, que dentro de todo el contexto mencionas la pandemia del COVID-19 como un punto de partida para generar ese yo del mañana. Cuéntanos esa relación de la disciplina mental con circunstancias tan grandes como una pandemia, y si solamente una pandemia en ese sentido es la que nos hace hacer el yo del mañana. No, en realidad, sí, efectivamente, muy buena pregunta. La disciplina mental es porque los seres humanos no estamos programados para pensar en el mañana. Tenemos problemas de hoy, tenemos presiones sociales y el cerebro en sí está alambrado para pensar en el hoy. Entonces hay que tener un poco de disciplina para entender que si vamos a vivir 70 años, 75 años, tenemos que ser deliberados acerca de cómo vamos a vivir nuestra vida para poder llegar en ese momento a tener las tres cosas que yo digo que hay que tener, que es un poquito de dinero, salud y buenas relaciones con las personas alrededor de nosotros, porque las relaciones nos mejoran la salud. Entonces, en el tiempo de la pandemia, lo que sucedió fue que allí nos vimos que habían las personas que más sufrieron eran las personas que a lo mejor tenían más problemas de salud, y muchos de estos problemas de salud fueron originados precisamente porque no tenían las mejores costumbres de cómo comer, de cómo hacer ejercicio, de cómo manejar el estrés. Entonces allí como que se consolidó eso de que había que planear con la necesidad que nos dio la pandemia. Efraín, hemos resaltado mucho con la Feria del Libro y es evidente que cada vez hay más, o una versión más, el panameño tiene esa curiosidad intelectual. A ti como escritor, ¿cómo lo percibes desde este punto? Porque siempre ha estado ese mito, ¿será que el panameño tiene esa cultura en la lectura? Estamos viendo que hay más participación, hay más interés. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto como escritor? A mí me encanta. Cuando yo publiqué el libro, primero lo hice en inglés porque vivía en Estados Unidos, y la persona que me ayudó a escribirlo, porque era necesario que alguien que fuera nativo revisara lo último, fue Nick Collins, que es un gran amigo mío. Y cuando hicimos el lanzamiento en Panamá, una de las cosas que le asombró fue ver cuánta gente escribe en Panamá y por ende cuánta gente lee en Panamá. Yo creo que Panamá ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo, y estoy súper positivo acerca de ver tanta gente en la Feria del Libro. Yo he ido a muchas ferias en Atlapa, pero la Feria del Libro es una de las que más personas tiene participando, y me encanta eso, porque entre más curiosos somos, y yo tengo un capítulo en el cual hablo de la importancia de la curiosidad, más vamos a aprender y más vamos a hacer cosas mejor, más rápido, porque sabemos cómo hacerlas.
no tenemos que cometer los mismos errores de las otras personas si otras personas ya nos indicaron el camino de cómo hacer las cosas mejor. Efraín, ¿dónde te encontramos en la feria? ¿Tus redes sociales? Cuéntanos esos datos, por supuesto, para encontrarte. Muy rapidito. efrainrovira.com es mi página web. Estoy en la feria en el stand del Ministerio de Cultura. Mi red es @elyodelmanana, porque no hay ñ en Instagram. Bueno, suele pasar. Exactamente. Y si quieren escribirme, info@efrainrovira.com, y allí está mi WhatsApp. Si están en algún lugar que no haya acceso a los libros porque no estén disponibles en retail, me pueden escribir ahí y se los hacemos llegar. Perfecto, entonces Efraín, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo y bueno, tendremos entonces esa oportunidad del librito bien.